Amados, que el Señor les bendiga ricamente, que la gracia de Jesucristo sea sobre tu vida. Seguimos comunicándonos, orando unos por otros, confiando en el Señor y declarando victoria sobre toda potestad del enemigo, sobre toda crisis, sobre toda pandemia. Gracias, Jesús. Bien, quiero en primera instancia recordarte que estamos juntando mercadería y gracias a Dios hoy es miércoles 13 de mayo y han traído más mercadería, una bendición. Además de eso, quiero de paso a los que ya han traído, que son varios, agradecer por su disposición, su compromiso de lo que estamos juntando. Y también quiero contarte que hoy también pudimos bendecir a 2 hermanos de la iglesia, una bendición. Gloria a Dios por lo que están dando, por lo que están recibiendo, y recordarte a los queridos hermanos que aquellos que necesiten, no dudes en llamarme o acercarte a la iglesia los días miércoles, viernes y domingos de 3 a 7 de la tarde, ¿sí? Y te vamos a bendecir como lo estamos haciendo. Así que gracias a Dios porque podemos estar haciendo esto en medio de la crisis. Bendigo el nombre de Jesús. Recordarte también que el próximo domingo, 17 de mayo, vamos a celebrar Santa Cena. La idea es hacerlo a las 7 de la tarde, noche ya prácticamente, 7 de la noche, minuto más, minuto menos no creo, minuto más en todo caso, ténganme paciencia porque la idea es hacer por Facebook un vivo. Después sé que se puede compartir, así que lo compartiré para aquellos que no tienen mi Facebook o no tienen Facebook o no pueden en ese momento conectarse. Prepárate con bebida, con jugo, con agua, con vino, con lo que quieras tomar. Recordemos que esto, la bebida es simbólico, y con pan, lo mismo, el pan que tengas. Prepárate porque vamos a orar y a través de la oración ahí en el vivo, que vamos a consagrar el pan, la bebida que yo voy a tener, la que vos tengas en tu casa, y cada uno en su casa, pero conectados, vamos a estar celebrando la Santa Cena, ¿sí? Dios te bendiga ricamente, querido hermano y querida hermana. Quiero compartir la palabra en esta noche en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Seguimos con el 19, pero 18 versículo 35, ahí comenzamos a leer y luego vamos a seguir con el capítulo 19. Pero vamos a leer todo corrido, ¿sí? Lucas 18, 35 dice de esta manera: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre porque Él es digno de toda alabanza. Quiero contarte que lo que hemos leído, este relato en el libro de Lucas, Jesús estaba dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén. Ya estaba dentro de la última semana de su vida, en la cual Él iba a morir en la cruz. Pero cuando llega a Jericó, Él pasa por ahí. Quiero decirte que Jericó, en la época de Jesús, Jericó de por sí está cerca de la ciudad de Jerusalén, a pocos kilómetros, pero estaba dentro justamente de la provincia de Judea. Así que ya Jesús estaba dentro de Judea, así que los que estaban ahí eran judíos. Por lo tanto, podemos decir que tanto el ciego como Zaqueo eran judíos, provincia de Judea. ¿Sí? Y quiero que veamos juntos algo que pasó con estos dos hombres, ¿no? Por empezar, veamos los dos, porque uno estaba a la entrada de la ciudad. Él se ponía el camino sabiendo que al ser la entrada de una ciudad, la gente pasaba, ¿verdad? El otro vivía dentro de la ciudad, pero se puede decir que eran vecinos de alguna manera, ¿no? Eran de la misma ciudad de Jericó. Y los dos, en cuanto Jesús iba, vemos que las multitudes le seguían más a esta altura, que era el final de su ministerio, que su fama se había difundido por toda parte, se sabía de muchos milagros, sanidades, cosas tremendas que había hecho Jesús, así que por donde iba multitudes le seguían. A pesar de todo esto, podemos decir que estas dos personas, Jesús tuvo un contacto personal con ellos en medio de la multitud, ¿no? Habiendo miles de personas, se enfocó con uno y con el otro. Primero con el que estaba ahí en la entrada de Jericó, con el ciego. Pero podemos decir que los dos hay cosas que todo esto fue en común. Los dos eran despreciados. Primero el ciego. ¿Por qué era despreciado? Obviamente porque el ciego, al no ser vidente, él no tenía la posibilidad de educación, de estudiar. No es como hoy en día, que un no vidente, hay sistemas como el sistema Braille, sistemas de audio, en el cual pueden estudiar igual. Hasta hay profesionales que son no videntes. Hay programas de inclusión, hay asistencia social para ayudar, los beneficios a los discapacitados, no videntes. En aquel entonces no había nada de eso. Si vos eras ciego de nacimiento o quedaste ciego, listo, estabas a la deriva. Por lo tanto, al no poder estudiar, era una persona que tenía una clase social sin educación y por lo tanto al no poder trabajar estaba dependiendo de lo que las personas le daban. De hecho, la Biblia dice que era que estaba mendigando. ¿Sí? Obviamente lo único que le quedaba a un no vidente en la época de Jesús era pedir y esperar que las personas que pasaran le dieran algo, para que con eso él después pudiera comprar y apenas comer, sobrevivir. Así que era despreciado por ser ciego. No tenía estudio, no tenía trabajo, y estaba ahí tirado a un costado del camino, esperando que alguien le diera una limosna. Por otro lado, Zaqueo era, obviamente, si era jefe de publicanos, era un hombre con estudio, era un hombre de otro nivel social, y encima era rico. Obviamente que el rico era por ser publicano, o sea que sus riquezas las había ganado de manera, digamos, corrupta y estafando a la gente. Pero bueno, ¿por qué era despreciado Zaqueo? Es decir, Zaqueo era despreciado porque él era judío, pero su trabajo, jefe de publicanos, era el trabajo de estar coordinando lo que era la recaudación de impuestos para el Imperio Romano. Recordemos que en este momento Judea y todo el territorio de Israel, que eran diferentes provincias, estaban bajo el poder y dominio romano, un imperio. Obviamente
que estaban bajo el poder y dominio no voluntario de los propios judíos. No es que ninguna nación se entregaba voluntariamente y dice, bueno, listo, quieren que nos dominen, que no perdieran la independencia, la libertad. No. Era por la fuerza justamente un imperio que los dominaba, o sea, o se sometían o los mataban y los destruían. Y de hecho siempre cuando llegaba un imperio eran vencidos en una batalla hasta que se sometían, bueno, listo, fuimos derrotados, quedaban bajo dominio. Entonces imagínense que cualquier nación de aquel entonces, hoy mismo, cualquier nación que es dominada por otra nación y encima te cobran impuestos para llevárselos a su país. ¿Sí? Ese que está juntando, es decir, de sus propios compatriotas que estaba juntando dinero para el imperio que los estaba dominando, obviamente entonces Zaqueo no era querido para nada. Zaqueo ahí en esa ciudad de Jericó no era de esas personas, es decir, a las que invitaban a las fiestas. Era despreciado. Uno por ser ciego, otro porque era jefe de los publicanos, totalmente opuesto a las situaciones. Uno era mendigo, pobre, el otro era rico, pero los dos eran despreciados. Los dos también podemos ver que los dos querían llegar a Jesús. En el caso del ciego, cuando él escucha todo el tumulto, el ruido, la gente, pregunta, ¿qué está pasando? Dice, Jesús está, Nazareno es el que está pasando. Los dos querían llegar. Querían llegar como también Zaqueo. Cuando Zaqueo supo que Jesús estaba en Jericó, él quería ver a Jesús. Por lo tanto, él se subió a un árbol, un sicómoro. Recuerdo que cuando estuve en Israel el año pasado, en Jericó, los mejores dátiles de Israel dicen que están en Jericó. Hay una plantación de palmeras que producen dátiles tremendas ahí en Jericó, en las zonas. Viven más árabes. En Jericó prácticamente no hay judíos. Y en un lugar que paramos había un sicómoro. Me acuerdo que nos sacamos fotos y uno dice, esto es un árbol sicómoro, un árbol frondoso, grande, lindo. Y uno de los primeros que recuerda es la historia de Zaqueo. Estábamos en Jericó, sicómoro, Zaqueo, ¿no? Tremendo. Bien, entonces, ambos querían llegar a Jesús. Zaqueo también quería llegar a Jesús. Pero también los dos tuvieron trabas para llegar a Jesús. En el caso del ciego, obviamente, por su imposibilidad de no ver, él no podía ir por mí mismo y llegar. Así que él sabía que estaba pasando y era su oportunidad. Así que los dos querían llegar a Jesús, los dos tenían trabas, pero los dos hicieron algo para poder llegar a Jesús, para tener ese encuentro con él, ¿no? Y lo que hizo el ciego fue que comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba. Y cuando decía, callate, no molestes, gritaba más todavía. Era su oportunidad de vida. En el caso de Zaqueo, lo mismo. Su imposibilidad era que era bajo de estatura y ante semejante multitud no podía ni siquiera ver a Jesús. Y él quería verlo. Quería llegar a Jesús, quería verlo y no podía. Entonces, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Y subiéndose al árbol es cuando los dos pudieron llegar. El ciego en su insistencia de gritar, Zaqueo al subirse al árbol. Los dos querían llegar a Jesús, los dos tuvieron trabas, pero los dos tuvieron un encuentro con Jesús. En este caso, podemos decir que ellos llamaron la atención, ¿no? El ciego gritando, Zaqueo se subió a un árbol. El asunto es que los dos tuvieron un encuentro con Jesús. En el caso del ciego, Jesús lo manda a llamar, tráiganlo. Porque gritaba, tráiganlo. Cuando lo trajeron, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Y Jesús le dijo, recibe la vista. Y él recibió, dio la gloria a Dios y le seguía, dice el verso 43, le seguía glorificando a Dios, le seguía a Jesús. O sea, vio, y no es que se fue a otro lado, sino que seguía a Jesús. Obviamente, el hombre que le había devuelto la vista, de no ver, me imagino la emoción que tendría este ciego de por primera vez poder ver las cosas, lo que él solamente escuchaba o tocaba, ahora poder verlo también, esa experiencia maravillosa, la alegría.
el poder que habrá sentido en sus ojos al recibir la vista, cómo habrá sido la impresión de empezar a ver de golpe. Tremendo, ¿no? Y Zaqueo, que Jesús se dirige a él. Y tremendo, ¿no? Porque la Biblia dice que lo llama por nombre. Zaqueo, bájate de ese árbol porque yo voy a entrar a tu casa. Y entró a la casa de Zaqueo, todo lo que hemos leído. Y cuando entró a la casa de Zaqueo, la gente también criticaba, decía, ¿cómo va a entrar a la casa de Zaqueo? Por eso yo le decía que los dos eran despreciados. Uno porque era ciego, no tenía educación, no podía trabajar y terminó siendo un mendigo, un pobre. Y el otro que tenía educación, era rico, pero de cobrar los impuestos a sus propios compatriotas para los romanos. Así que obviamente que no era, la gente no lo quería. ¿Era conocido? Sí. ¿Quién no conocía a Zaqueo en la ciudad de Jericó? Era el jefe de los publicanos. Lo conocían todos. Ojo, también al ciego. Y sí, ¿quién no conocía al ciego que estaba siempre parado ahí, echado en un costado, en el camino de la ciudad, la entrada de la ciudad, entrada y salida de la ciudad? ¿Quién no lo conocía? Hoy en día también cuando hay alguien pidiendo en algún lugar, lo conocemos, lo ubicamos. Quizás no sabemos cómo se llama, dónde vive, pero lo conocemos. Yo sé que hay un hombre ahí por la 143 que en el semáforo siempre está pidiendo a este hombre. Y lo mismo, lo suelo ver, mucha gente lo ve, lo vemos, sabemos que está ahí, pero no sabemos cómo se llama, ni dónde vive, pero el punto es que es conocido. Es conocido cuando está siempre en el mismo lugar bajo una condición. En este caso era ciego, siempre estaba mendigando, así que en la ciudad de Jericó lo conocían, tanto al ciego como a Zaqueo. Los dos eran conocidos. De estos dos muestra el amor de Jesús hacia la humanidad, sin distinción de clases sociales, de niveles, porque tenemos este contraste tan opuesto. Un hombre sin estudios, un hombre pobre, un hombre despreciado, y por otro lado a Zaqueo, un hombre con estudios, un hombre quizás profesional, rico, pero también Jesús amaba a Zaqueo, y eso también nos habla de que Jesús no solo ama a los humildes, a los pobres, a los que tienen necesidad, sino también a los profesionales, a los que tienen estudios, a los científicos, a los poderosos, a los ricos. Dios también los ama y Dios también quiere que seas salvo. Me encanta porque Jesús mostró dos puntos opuestos aquí, derramando de su amor y del mensaje de salvación para los dos, para el pobre, para el rico, para el que era ciego y para el otro que era despreciado, pero los dos eran despreciados por diferentes condiciones, pero despreciados. Y Él mostró su amor, tanto para uno como para el otro, porque hoy en día por ahí la sociedad en general tiende a favorecer más a los que están en necesidad económica. Está bien, pero Dios ama a todos y Él llegó a todos. Tremendo lo que sucedió, que los dos recibieron. Los dos fueron transformados, porque Jesús a los dos le dice, tu fe te ha salvado. Bendigo tu nombre, Jesús. En el caso del ciego le dice, tu fe te ha salvado, verso 42. Y en el caso de Zaqueo, en el verso 9 del capítulo 19, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Recuerden que les dije que Jericó estaba dentro de la provincia de Judea. Por eso dice el hijo de Abraham, porque este también era judío. Y el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendigo el nombre de Jesús. Qué tremendo que la declaración que hace Zaqueo. En el versículo 8 él se para y él dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo daré cuadruplicado. Obviamente que dice, si en algo he defraudado, él había defraudado. Pero tremendo, porque era un hombre rico, tenía riqueza, pero obviamente que esto le era una carga, le era pesado, porque él sabía cómo había llegado a tener esa riqueza, con corrupción, con estafas, quedándose obviamente de lo que recaudaba de los impuestos para los romanos. Entonces él declaró ahí, delante de todos los vecinos, delante de los compatriotas en Jericó, voy a devolverle a los que estafé, pero 4 veces más, con intereses. Tremendo.
porque realmente la riqueza para él había llegado a ser una carga. Pero lo otro tremendo es que dice, y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Le era una carga y entonces no solo quería remediar lo malo que había hecho, sino quería ayudar a los que necesitaban. Y me encanta esto, que no es nada loco que pensemos esto. Los dos eran conocidos, los dos ahí en Jericó, uno vivía en la ciudad, otro en la entrada, como digo, ciego, que mendigaba todos los días, ¿quién no lo conocía? Zaqueo lo conocía. Me imagino, me encanta imaginarme esto, me imagino que, Zaqueo vivía como jefe publicano en Jericó, pero no es que estaba atornillado a Jericó. Él entraría y salía, iría a muchos lugares. ¿Cuántas veces habrá pasado por al lado del ciego, mendigando? Y quizás, no lo sabemos obviamente, y quizás, aún siendo rico, no le haya dado nada, o quizás una limosna. Pero acá se estaba comprometiendo de dar la mitad de sus bienes a los pobres. El ciego era un pobre, un mendigo. Me encanta esto porque el Señor los transformó a los dos, les cambió rotundamente su vida. El ciego le recibía la vista, ya está, maravilloso. Él ya no le importaba si tenía plata o no, porque la Biblia dice que él le fue siguiendo a Jesús glorificando. No es que Jesús lo sanó, recibió la vista y se fue. No, iba detrás de Jesús y con la multitud, así que él vio todo eso. Él estuvo presente con lo de Zaqueo y todo lo demás. Imagínense que además de recibir la vista, de estar, ella se imaginaba, decir, qué bueno, ya ahora no voy a necesitar estar mendigando, se imaginaría quizás hacer un trabajo, pero más allá de eso, ahora Zaqueo dice, voy a ayudar a los pobres. Él era uno de los pobres, de ahí, que vuelvo a decir, seguro que lo conocía. Zaqueo conocía a este ciego. ¿Cuántas veces lo habrá pasado de largo o le habrá dado una miserable moneda? Pero ahora delante de Jesús, en su transformación de su corazón, Zaqueo estaba diciendo, voy a bendecir a los pobres. Así que tremendo la bendición mutua, de lo que el Señor salva a los dos, a uno dándole vista, cambiándole rotundamente la vida, al otro transformando su vida, recibiendo la paz, el amor de Jesús, sabiendo este hombre que no lo quería nadie, lo despreciaban, no le invitaban a ningún cumpleaños. Sin embargo, Jesús entró a la casa del más despreciado de Jericó, gloria a Dios. Y él se sintió tan amado, tan contento, tan transformado, que él agarró y dijo, no, a los que estafé les voy a dar 4 veces más. Y a los pobres los voy a bendecir con la mitad de lo que tengo. A darles un poco cada uno, por eso poco cada uno. Si eres rico, obviamente, que habrá sido una buena ayuda, una muy buena ayuda, otra que el bono de IFE. Una buena ayuda. O sea que me encanta porque este chico no solo recibió la vista, encima recibió plata. Ayuda de Zaqueo, con el que cuántas veces habrá pasado delante de él, o no le dio nada, o poco. Qué tremendo lo que hace Jesús. Cómo hace todo, cómo combina todo el Señor. Maravilloso. Los dos fueron transformados, los dos recibieron un cambio rotundo, y el Señor tremendamente habla de su amor a todos, a los despreciados, el amor tanto a los pobres como a los ricos. El Señor ama a todos. Yo quiero invitarte en esta noche a que podamos orar. En primer lugar, el Señor hizo un milagro de sanidad tremendo que le cambió la vida totalmente a este hombre. Y por otro lado, orar por aquellos que necesitan. Y cuando digo necesitan, no importa si es un pobre, porque a veces, como digo, a veces tenemos esa tendencia, los pobres, los humildes. No, los profesionales, los ricos también necesitan. Ellos también necesitan a Dios. Ellos también se sienten despreciados. Ellos también les es una carga muchas veces lo que tienen. Y Jesús necesita entrar a esas casas. Por lo tanto, quiero que oremos juntos. Yo te invito ahora, querido hermano y hermana, en esta noche, y más allá de esta oración que hagamos juntos, que vos, el Señor, te guíe y te use para orar por alguien que se encuentre en esta situación y le puedas hablar del amor de Jesús. Pero ahora primero vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, y yo en esta noche declaro victoria sobre toda potestad del enemigo. Ahora, mi Señor Jesús, tú que tienes todo el poder y toda la autoridad, yo quiero pedir en primera instancia por aquellos que están enfermos, así como este hombre ciego recibió una sanidad. Vos tenés el poder y seguís teniéndolo porque eres
Ayer, hoy y por los siglos eres el mismo, tienes el mismo poder y sigues haciendo milagros, sigues sanando. Por lo tanto, ahora, Señor, yo levanto palabra de sanidad y en el nombre de Jesús pido que estés obrando milagros de sanidades. Ahora, hermano, en el nombre de Jesús, si tenés un dolor, si tenés una dolencia, si tenés una enfermedad, coloca tu mano donde tenés la enfermedad, donde tenés el dolor y reclamá y pedí a Dios la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, llévate toda enfermedad, llévate todo dolor, toda inflamación, todo lo que no es tuyo. Y en el nombre de Jesús también, si no es tuyo y tenés algún conocido que está enfermo, ahora ora por esa persona. Señor, en tu nombre desatamos palabra de sanidad, que ocurran milagros, que en el nombre de Jesús se vaya todo dolor, toda inflamación, toda infección, todo lo que no es tuyo, Señor, se vaya, todo tumor, todo cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades de los pulmones respiratorias, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, llévate todo dolor y toda enfermedad. En el nombre de Jesús, recibilo, hermano, recibilo, hermana, o pedí por aquel que vos conocés, un vecino, un amigo, un familiar, un ser querido, pedí por esa persona un milagro de sanidad. Señor, nos unimos como iglesia derramando y desatando palabra de sanidad sobre los enfermos. Palabra de sanidad sobre los enfermos. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Pero también en esta noche, Señor, nos unimos para pedir juntos, para que aquellos que te necesitan, siendo despreciados por ser pobre, por ser rico, gloria a tu nombre. Aquellos que están quizás en posiciones de poder, en posiciones que no cualquiera llega ni les podemos llegar fácilmente. Señor, en tu nombre trae transformación y trae salvación, como lo hiciste con Zaqueo, que él necesitaba que entraras a su casa y que él pudiera experimentar y recibir tu amor, tu perdón y tu transformación. Ahora, querido hermano y querida hermana, si conoces a alguien que está en una muy buena posición económica, alguien que tiene estudio profesional y de repente uno parece que no quiere saber nada, pero realmente necesita de Jesús. Ahora, pedí por esa persona, pedí por ese hermano, pedí por ese conocido. Quizás es un amigo, quizás es un patrón tuyo, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, pedimos, Señor, por aquellos que están en niveles sociales más altos, pero que te necesitan. Ahora, en el nombre de Jesús, que reciban tu amor, que reciban tu perdón, que reciban tu transformación. En el nombre de Jesús desatamos, como iglesia nos unimos y desatamos palabra de salvación. Palabra de salvación. Ahora, en el nombre de Jesús, sobre esas personas que necesitan recibir tu amor y tu perdón. Gloria a tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos y en esta noche yo declaro victoria sobre toda potestad del enemigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Seguimos orando unos por otros, seguimos confiando en nuestro Dios, que es grande, que es poderoso, digno de toda alabanza y que todo está bajo su control, declarando victoria sobre toda potestad del enemigo, sobre toda crisis, sobre toda pandemia, sobre toda enfermedad. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos. Amén. Dios te bendiga ricamente, mi querido hermano y hermana, que la paz de Jesucristo llene tu corazón y que su presencia reine en tu casa. Nos estamos viendo el día domingo, que recordad tenemos Santa Cena. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, un abrazo fuerte y un beso grande. Amén.